Gracias Cristo, gracias Jesucristo. Gracias Cristo, gracias Jesucristo. Gracias Cristo, gracias Jesucristo. Señor, te damos gracias porque tú eres rico en misericordia y tu misericordia, Señor, nos quiere hacer abrir el corazón a tu amor, a tu transformación, para podernos realmente trabajar y convertir y ser obras tuyas, antorchas vivas llenas de tu luz y de tu amor. Señor, haz que realmente nos acojamos a mirarte a ti, a ver solo tu mirada, a escuchar solo tu voz, a seguir solo tus pasos, a caminar siguiendo tus sendas, a, Señor, andar acogidos y aferrados a tu corazón traspasado por nosotros, que hoy ya es una fuente de amor que vive en medio nuestro. Tú que estás, Señor, vivo y resucitado, con tu corazón misericordioso, deseando atraernos hacia ti. Bendito y alabado seas, Señor. Hoy, en la lectura de la Eucaristía, y lo estamos leyendo estos días, leemos la carta a los Efesios, y precisamente en la lectura de hoy, en Efesios 2, entre el versículo 4 y el 10, leemos lo siguiente: Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Hemos dicho muchas veces que hay que poner la fe por obras, pero sabiendo que toda obra buena que nosotros realizamos es Dios actuando en nosotros, y que toda obra de la carne es el pecado actuando en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y como tales es Dios quien nos da el poder, la fuerza de su bondad para poder amar y para poder hacer todo lo que Él hace. Y fue Él quien nos eligió primero, no fuimos nosotros, nos lo dice también la palabra. Por eso hay que tener en cuenta que todo lo que actúa en nosotros es pura gracia. Toda bendición es pura gracia de Dios. Toda obra buena que realizamos es Dios actuando en nosotros, y eso nos debiera dar una presencia de Dios mucho mayor de la que percibimos nosotros mismos en nuestro propio ser. Cada cosa, cada bendición que hacemos con los demás, cada ayuda, cada paso en el trabajo, en la calle, cuando nos estamos con la familia, cada cosa que hacemos buena es Dios que actúa en nosotros. Y cada acto que hacemos que es de la carne es fruto de nuestro pecado. San Pablo lo advierte en los primeros versículos de Efesios 2: antes estabais muertos.
porque estabais en el pecado. Pero ahora, cada vez que abandonáis el pecado, y ahora que sabéis el camino, y ahora que sabéis que Cristo habita en vosotros, y que Cristo os ha salvado, y que Él murió por cada pecado vuestro, ahora podéis acoger, si queréis, esas obras buenas que Él quiere hacer no solo con vosotros, sino con todos los demás que os rodean. Precisamente hoy se celebra por parte de la Iglesia la memoria del beato Juan Pablo II, hoy 22 de octubre. Y precisamente por eso he utilizado esta lectura de Efesios, que correspondería a la misa del tiempo ordinario del lunes 29, pero que tiene mucho que ver con lo que Juan Pablo II dijo e intentó cumplir en su pontificado. Y lo vamos a analizar a partir de lo que la Iglesia ha dado como segunda lectura del oficio de lectura de hoy, fiesta de la memoria del beato Juan Pablo II. Son las palabras que Juan Pablo II pronunció el 23 de octubre de 1978, cuando fue proclamado Papa. He escogido de esas palabras del oficio de lectura algunas para poder realmente meditar con el Papa lo mismo que San Pablo nos dice a los Efesios y lo mismo que algunos de los salmos que esta semana podremos escuchar en la Eucaristía nos dicen respecto a nuestra vida espiritual. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Juan Pablo II empezaba así su discurso: no tengáis miedo, con las palabras que más encontramos en la Escritura. No tengáis miedo. Más de 300 veces la Escritura cita el no tener miedo, porque sabe que el miedo es contrario al amor. Pero para no tener miedo hay que abrir las puertas a Cristo. Por una razón. Ya hicimos muchas enseñanzas sobre el miedo, pero fijémonos hoy en las palabras de la Escritura que coinciden con las del beato Juan Pablo II. Si uno controla su vida, tiene miedo de equivocarse, tiene miedo de no quedar bien ante los demás, tiene miedo de no hacer bien lo que está realizando, tiene miedo de no ser descubierto en sus tramas para manipular a los demás. En cambio, si toda obra que hacemos es obra de Dios, si hemos abierto las puertas a Cristo y tenemos conciencia que es Cristo quien actúa en nosotros, no hay que tener miedo, porque aunque quedemos bien, es Cristo quien lo ha hecho. Pero aunque quedemos mal, Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Estará con nosotros hasta el cielo. Y no olvidemos que lo que a los ojos de los hombres era el mayor fracaso, para Cristo, su muerte en cruz, fue el acto que nos ha dado la vida a todos. Aquello que los hombres consideraron el mayor fracaso es lo que nos ha dado la vida para siempre a todos.
Por lo tanto, una cosa es que uno tenga dudas, que uno tenga sufrimientos y padezca, sufra por lo que le pasa, y la otra es que uno pueda repetirse después de sufrir o sufriendo: pero yo estoy contigo, Señor, y quiero estar contigo, Señor. Hay que abrir las puertas a Cristo para poder realizar lo que Pablo decía a los Efesios. Dios respeta nuestra libertad y desea que le abramos las puertas para regalarnos la misericordia que Cristo Jesús ya obró al morir en la cruz, la salvación y la transformación de nuestra vida, el convertir los pecados en amor, el quitar todo pecado de nuestra mente, alma, de nuestro cuerpo, de que nuestro cuerpo realmente sea lo que debe ser, un templo del Espíritu Santo. Hay que abrir varias áreas de nuestra vida. Dice Juan Pablo II, abrir las puertas a Cristo, no dice la puerta. Las primeras puertas son los oídos, los exteriores, pero también los interiores. La mirada interior hacia Cristo y la mirada exterior desde Cristo y nosotros hacia los demás. Y hay que abrir las puertas del corazón a Cristo para que ese corazón pueda ser transformado en todas las áreas donde todavía es de piedra y se convierta en un corazón de carne. Y hay que abrir nuestra mente, que sería el corazón, pero nuestra mente psicológica, la parte de la inteligencia humana que Dios nos ha dado, la parte del don de Dios que hay en nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestro psiquismo, en nuestro inconsciente, todo lo que guardamos, hay que querer, desear ardientemente entregarlo al Señor, para que Él pueda quitar todo miedo y darnos conciencia que Él actúa en nosotros siempre, pese a que los demás no lo valoren. Debemos hacer las cosas haciéndolas con el Señor y porque el Señor las hace en nosotros. Una vez abiertas estas puertas, el miedo desaparece, pero vamos a escuchar algunas de las frases que pronunció también Juan Pablo II después de esta primera, en su primera intervención al ser nombrado Papa. Y hay una evidencia: cuando uno abre las puertas a Cristo, es sin condiciones. Y esto es lo que ahora explicaba el Papa después de decirnos que abriéramos las puertas a Cristo. Pedro vino a Roma. ¿Qué fue lo que le guió y condujo a esta urbe, corazón del Imperio Romano, sino la obediencia a la inspiración recibida del Señor? Es posible que este pescador de Galilea no hubiera querido venir hasta aquí, que hubiera preferido quedarse allá, a orillas del lago de Genesaret, con su barca, con sus redes, pero guiado por el Señor, obediente a su inspiración, llegó hasta aquí. El Santo Padre nos dice que es el propio Señor quien guía a Pedro. Pedro, que negó 3 veces al Señor cuando el mismo Cristo Jesús moría por él y por nosotros. Pedro,
que no quiso que el Señor le lavara los pies y que el Señor le dijo: si no te lavo no eres de los míos. Pedro, a quien el Señor preguntó: ¿me amas más que estos?, para rehabilitarlo de aquellas negaciones. 3 veces Pedro le había negado y 3 veces el Señor le pregunta: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, que fue muchas veces obra de Dios delante del mismo Señor, pero que en otras ocasiones el mismo Jesús, cuando se anunciaba su propia pasión, Pedro le decía: no, esto no. Y Jesús ha dicho: apártate de mí, Satanás. Hay que cumplir la voluntad de Dios. Y nos cuenta el Santo Padre que Pedro fue a Roma por la inspiración, por la escucha de Dios. Debemos, lo hemos dicho muchas veces, escuchar siempre lo que Dios quiere que hagamos y que será para dar fruto real de amor en nuestra vida. Hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida que no tienen sentido, aparte de distraernos de pasar el tiempo. Muchas veces llenamos el tiempo, pero porque nos molesta el pensar, nos molesta estar en silencio, nos molesta estar escuchando al Señor, aunque estemos solos en casa en una silla diciendo: Señor, aquí estoy contigo, tú que me sostienes, yo te alabo. Y hay que saber escuchar para hacer aquello que Dios quiere obrar en nosotros hacia los demás. Eso es lo esencial. Claro que hay que hacer todo lo demás, hay que trabajar, hay que limpiar la casa, hay que distraerse, pero si somos capaces de escuchar adecuadamente y de dejarnos enseñar a escuchar por parte de Dios, nos daremos cuenta que el Señor a veces no habla con palabras, pero sí que habla con impulsos. Cuando uno ha puesto 380 veces ante la duda un tema en el corazón de Dios, al final uno acaba haciendo lo que debe hacer sin saber muchas veces ni por qué, pero si uno con el corazón limpio lo ha puesto a los pies del Señor, debe quedarse en paz. Otras puertas que hay que abrir a Cristo son nuestros sentimientos y emociones que forman parte de la psique, pero que muchas veces provocan en nosotros mare magnums interiores. Y hay que ponerlo en manos de Dios, porque precisamente la voluntad de Dios muchas veces no coincide con la nuestra. Y lo que hacemos no tiene por qué tener el sentido práctico que nosotros aplicamos a la vida. Nosotros plantamos árboles para comer su fruto. El Señor nos envía a proclamar la buena nueva siendo testigos de su amor, no para que recojamos nosotros los frutos, sino para que allá donde sembramos recojan otros a veces. Porque es la obra de Dios, no la nuestra. Porque Dios ama a todos y quiere que nosotros pasemos como Él pasó. Y nuestros sentimientos se revelan porque están anclados en nuestras heridas y en la carne, cuando el Señor nos muestra que hay que hacer o hay que dejar de hacer una cosa porque no es necesario. Y nosotros estamos antojados desde hace tiempo en hacer eso. Y sabemos por otras veces que aunque tenemos esa percepción,
Hay una fuerza superior que es nuestro pecado y nuestra carne que nos impulsa nuestro prestigio a hacer eso, sabiendo incluso que seguramente va a salir mal. Y eso hay que ponerlo en manos de Dios. Esos sentimientos, esas emociones que nos quitan el dominio de sí. Normalmente, cuando uno dice este no tiene el dominio de sí, se refiere a personas que están airadas en público porque se han puesto nerviosas. Pero el dominio de sí no es solo el dominio del impulso sexual, sino también el dominio de dejar de hacer lo que ahora a mí me gustaría hacer, para hacer lo que Dios quiere, aunque ni tan siquiera, quizás escuchar a alguien que no me viene a gusto, pero debo hacerlo porque he escuchado que el Señor me lo ha dicho, y mis sentimientos me van a llevar a hacer lo contrario, sabiendo que Dios quiere que haga eso. Algo así le sucedió a Pedro y lo contaba también el Papa Juan Pablo II en ese primer discurso de pontificado en el año 78. Seguía diciendo el Papa: según una antigua tradición, durante la persecución de Nerón, Pedro quería abandonar Roma, pero el Señor intervino, le salió al encuentro. Pedro se dirigió a él, preguntándole: ¿Quo vadis, Domine? ¿Dónde vas, Señor? Y el Señor le respondió: enseguida le respondió, voy a Roma para ser crucificado por segunda vez. Pedro volvió a Roma y permaneció aquí hasta su crucifixión. Pedro se quería marchar. Y el Señor le muestra y le dice claramente, según cuenta Juan Pablo II por la tradición: no, a Roma conmigo, porque allí me crucificarán por segunda vez en ti. A nosotros no nos van a crucificar, pero muchas veces la cruz es el dejar de hacer aquello que me gusta para esperar a dar fruto en el Señor allí donde no me gusta. El beato Juan Pablo II, la memoria de la cual hoy celebramos y palabras sobre las cuales estamos meditando, fue criticado en sus últimos tiempos por vivir la enfermedad del Parkinson a la luz de todos, incluso por algunos miembros de la Iglesia que creían que el Papa hubiera tenido que dimitir. Pero más allá de estos debates, la enseñanza de Juan Pablo II no era, ni yo la entendí así. Yo soy un héroe que aguanta aquí para demostrar que quiero ser Cristo, sino todo lo contrario. Yo estoy aquí porque sé lo que me ocurre, sé que es Dios quien actúa en mí y sé que es Dios quien sostiene la Iglesia. Y por lo tanto, no tengo ningún problema en mostrar en público que estoy enfermo, porque mi cabeza, mis oídos, mis sentimientos, mi vida está puesta en Dios. Seguramente si hubiera estado impedido en sus momentos de lucidez, no hubiera seguido. Pero la gran lección es: yo quiero enseñar al mundo que hay que poner todo en manos de Dios, y que cuando uno ha puesto todo en manos de Dios, no debe tener miedo. El Papa
fue crucificado también en Roma. Fue crucificado por las cosas que se descubrieron al final del pontificado, por las cosas que vivió cuando él estaba enfermo, por la propia enfermedad, pero enseñó que todo eso daba fruto y un fruto que perduraría. Él no fue curado de Parkinson. Y yo estoy convencido que oró para que el Señor le curara. En cambio, él oró por mucha gente que se curó y el Señor curó para gloria suya, para gloria de Dios, de muchas enfermedades. Y como hemos visto, algunos de los milagros que se han producido para su beatificación han sido de la curación de la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, clavar nuestros sufrimientos en la cruz de Cristo es aceptar que Dios está con nosotros, aunque lo estemos pasando mal. Humanamente tenemos el derecho de quejarnos, de compartir el sufrimiento, pero con Dios todo lo podemos. Dice el beato Juan Pablo II en estas palabras que realizó al principio de su pontificado: nuestro tiempo, han pasado algunos años desde el año 1978, pero parece que el Papa continúe hablando hoy. El beato Juan Pablo II pronunció estas palabras en 1978, pero hoy estas palabras son más actuales todavía que entonces. Nuestro tiempo nos invita, nos impulsa y nos obliga a mirar al Señor y a sumergirnos en una meditación humilde y devota sobre el misterio de la suprema potestad del mismo Cristo. El que nació de María Virgen, el hijo del carpintero como se le consideraba, el hijo del Dios vivo como confesó Pedro, vino para hacer de todos nosotros un reino de sacerdotes. El Concilio Vaticano II nos ha recordado el misterio de esta potestad y el hecho de que la misión de Cristo, sacerdote, profeta, maestro, rey, continúa en la Iglesia. Todo el pueblo de Dios participa de esta triple misión: sacerdote, profeta y rey. El sacerdocio en Cristo que habita en nosotros, no el sacerdocio sacramental, pero sí el sacerdocio real de dar el amor de Dios a los demás para que todos los pueblos se conviertan y miren aquel al que traspasaron porque los salvó ya hace 2000 años. Profetas, porque estamos llamados a pronunciar palabras de vida que den vida a aquellos que están caídos, porque estamos llamados a iluminar la gran oscuridad que hay a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, en la sociedad, en la política, en la economía. Eso parece imposible, pero cada grano de arena es parte de la playa. Y si no estuviera, se le encontraría faltar. Nuestro grano de arena forma parte del cuerpo de Cristo. Somos una parte de ese cuerpo que estamos llamados a no callar, a mostrar, como decía San Pablo, que todo en nosotros es gracia de Dios. Abrir las puertas a Cristo y no tener miedo de mostrar a Cristo ante el mundo, a decir en la enfermedad, en las dificultades económicas: podré estar decaído, podré estar hundido, pero tengo lo único que basta,
tengo a Cristo Jesús el Señor por el don del Espíritu Santo, que obra la misericordia del Padre cada día. Y esa es la mayor alegría. Alegría que a veces no podemos compartir sonriendo, pero esa es la verdadera paz. Decía el Papa Juan Pablo II explicando esta misión de sacerdote, profeta y rey: estamos invitados a participar del reino aquí y ahora, de la vida de Jesús en nosotros y en los demás. El reino se instaura viviendo como Jesús vivió, sabiendo que Jesús quiere obrar sus obras en nosotros para los demás, amando a los que no nos aman, levantando a los que están caídos, dando de lo que necesitamos y no de lo que nos sobra. Y decía el beato Juan Pablo II en 1978, la potestad absoluta y también dulce y suave del Señor responde a lo más profundo del hombre, a sus más elevadas aspiraciones de la inteligencia, de la voluntad y del corazón. Esta potestad no habla con un lenguaje de fuerza, sino que se expresa en la caridad y en la verdad. Juan Pablo II nos indica que esa potestad de Dios, misericordia, habitando en el hombre para los demás, si le abrimos nuestras puertas, es una potestad que responde a lo que el hombre necesita desde su inteligencia, desde su voluntad y desde el corazón, y por lo tanto que el lenguaje de Jesús no es un lenguaje como en el mundo de poder, sino que es un lenguaje de caridad, que es el significado del amor sublime. Caridad significa la máxima expresión del amor, y de verdad, la fuerza del amor y la fuerza de la verdad, de no hacernos trampas al solitario. Frase muy dicha hoy por los tertulianos en nuestras televisiones cuando hablan de política y economía. No nos hagamos trampas al solitario, no nos hagamos trampas a nosotros mismos. Cuando uno no puede por sí mismo, debe clamar día y noche: Señor, no puedo. Y a lo mejor está pasando un desierto, y a lo mejor está pasando algo que ni tan siquiera conoce. Pero si clama: Señor, no puedo, debe quedarse tranquilo y esperar la respuesta, porque a diferencia nuestra, Dios siempre escucha y quiere responder con su potestad a través de otros que le hayan abierto las puertas, y a través de nosotros, si le abrimos las puertas, con su potestad de amor y verdad. El beato Juan Pablo II repetía: hermanos y hermanas, no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad de amor y de verdad, que no es el poder del mundo que nos va a dar prestigio ante los demás, sino que es el poder que puede cambiar aquellos que dicen vivir tan bien, pero muchas veces están interiormente oscurecidos y en su soledad tienen un vacío que les hace vivir en un abismo. Y el Papa decía esto clamando para que todos le ayudáramos, porque él venía a servir con toda la Iglesia para realizar esa misión de sacerdote, profeta y rey, con toda la Iglesia, con todos los laicos, con todos los sacerdotes, con todos los religiosos. Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y con la potestad de Cristo servir al hombre y a la humanidad entera.
Con Cristo siempre serviremos, no nos serviremos de los demás. Y el Papa repetía por tercera vez, como Pedro, que negó al Señor 3 veces. Eso nos sucede a nosotros, también nosotros negamos al Señor 3 veces. Y el número 3 en la Escritura se refiere a un tiempo corto. Durante el día de maneras muy sutiles podemos llegar al Señor. Y por eso el Papa por 3 veces, igual que el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Juan Pablo II por tercera vez dice, no temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora los confines en los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce. El Papa estaba invitando a llevar el Evangelio a eso, a los sistemas económicos, a los estados, a los sistemas políticos, a la cultura, al desarrollo, a esta civilización que avanzando tanto, ha retrocedido tanto, porque se ha vuelto globalizada, pero a la vez individualista, sin entrañas, sin misericordia. Y no sin misericordia de, ay, pobrecito, sino sin la respuesta por parte de los sistemas que funcionan en el mundo para aquellos que se quedan en el camino. Cuando 10.000 niños mueren cada día en el mundo de hambre, es que algo no estamos haciendo bien. Y si empezamos a pasar lista, ¿cuántos mueren sin nacer por ser abortados? Si pasamos, ¿cuántos mueren por enfermedades sin ser atendidos? ¿Cuántos se quedan ciegos? Hoy leí en el periódico la multitud de personas que se quedan ciegas por cataratas en el tercer mundo y que cada día van médicos de Occidente ahora a operar a 25 o 30 personas para que puedan volver a ver. El Papa, en el año 78, invitaba a no tener miedo porque solo Cristo conoce el corazón del hombre. Y ahora que todo parece perdido, con esta crisis mundial, como lo parecía cuando se oscureció y Jesús gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora es el momento de mostrar que estamos en manos de Dios. Alguien decía ayer en un artículo que cuando uno quiere demostrar alguna cosa, debe hacerlo cuando está en dificultades. Si uno es coherente, debe estar con el Señor, no cuando el Señor sana enfermedades, que lo hace, no cuando el Señor nos bendice, sino cuando parece que Dios no esté, pero Dios está más que nunca a nuestro lado, porque sabe de la necesidad que tenemos para sostenernos, y es Él quien nos está sosteniendo segundo a segundo y desea derrotar todo el mal que amenaza la estructura social. Dice Juan Pablo II, hoy como decía en el año 78, estamos hablando de palabras del beato Juan Pablo II del año 78, con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente
invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza, permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida eterna, decía el beato Juan Pablo II. Y repito estas palabras: el hombre de hoy se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Dios no es un Dios de desesperanza. Dios es un Dios que quiere levantarnos, que tiene la mayor esperanza en darnos la felicidad total y completa y que quiere que su reino podamos vivirlo aquí. Y como dice en el Salmo 99, debemos interiorizar lo que dice el Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyo, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Juan Pablo II decía: abrir las puertas a Cristo. Y el Salmo 99 nos está diciendo: Él, Dios mismo, ya tiene las puertas abiertas. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Abriendo nuestras puertas, podremos entrar y salir por las puertas de la vida de Dios todos los días, porque Él nos poseerá totalmente. Sentidos, cuerpo, alma, consciente, inconsciente, todo nuestro ser estará repleto de Dios, aunque tengamos una sequedad tremenda, aunque no lo percibamos. A veces aclamamos al Señor tristes humanamente, pero la aclamación no es una alegría exterior, sino el estar confiados en que Dios realmente obra en nosotros todo. Como dice el Salmo 84, es donde empezaba el Papa a hablarnos de Pedro, Juan Pablo II, en el año 78. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. El Salmo dice: voy a escuchar lo que dice el Señor. ¿Has escuchado alguna vez? Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Dios siempre te anuncia la paz. La salvación está cerca de sus fieles, no de los que hacen obras por esfuerzos, sino de aquellos que cada día dicen: Señor, te vuelvo a dar mi vida porque no puedo, te vuelvo a dar porque me he vuelto a caer, te vuelvo a dar porque te he negado 3 veces cada minuto. La fidelidad y la misericordia se encuentran. Nuestra fidelidad
de acudir a Dios cada día, se acaba encontrando siempre con la misericordia de Dios. La justicia y la paz se besan. La justicia de Dios pone paz en nuestro corazón y la fidelidad brota de la tierra, de nuestra tierra, de esa tierra que ha acudido a Dios, y la justicia del Señor mira desde el cielo. Que esa mirada pueda mirar las tierras secas que hay a nuestro alrededor en el corazón de tantos hombres, porque hemos mirado primero al Señor. Y precisamente en Isaías 12 dice algo que debemos interiorizar para ir terminando esta memoria del beato Juan Pablo II, pero también de lo que quiso enseñarnos con su pontificado, que ha pasado fronteras más allá de lo que pudo hacer legalmente como Papa y organizativamente con su curia. Su testimonio ha dado la vuelta al mundo no tanto porque tenía mucha capacidad comunicativa, no tanto porque había sido actor, sino porque realmente, con todos sus pros y sus contras, se veía con un gran celo por poner todo en manos de Dios, sobre todo incluso todo aquello con lo que se sintió fracasado. Y vamos a interiorizar esto que dice Isaías 12. Él es Dios, es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis con gozo de las fuentes de la salvación aguas. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Realmente decimos, Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, no tengan miedo, abrid las puertas a Cristo, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Realmente este es nuestro grito durante el día en nuestro interior. Es ese nuestro grito interior cuando todo se oscurece, cuando estamos hundidos. Somos capaces de decir, Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Pidamos al Beato Papa Juan Pablo II, hoy en la fiesta de su memoria, que interceda por nosotros y nos conceda esto. Solo con esto podremos transitar por esas puertas del amor de Dios que bendecirán y realizarán las obras de nuestra vida con mayor fluidez. Oh Dios rico en misericordia, que has querido que el Beato Juan Pablo II Papa guiara toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor nos bendiga profundamente y realice en nosotros lo que Cristo Jesús el Señor y su testigo fiel, el Beato Juan Pablo II, nos han querido enseñar. Amén. Aclamad al Señor la tierra entera, servid al Señor.
Gracias, Cristo.